bajo lo que parece una versión alternativa de It, se esconde una de las criaturas más interesantes a nivel de diseño y de comportamiento que he visto últimamente. Ashura es una festividad religiosa en Marruecos que se celebra para conmemorar la liberación de Israel en Egipto gracias a Moisés, además de también tratarse en el hinduismo de una entidad sedienta de sangre, siempre relacionada al mal y considerada algo demoníaco. Pues bien, el film, moviéndose en lo primero, pero con un enemigo que se parece más a lo segundo, nos lleva hasta un grupo de amigos que de niños tuvieron un enfrentamiento con algo sobrenatural, y años después, cuando este regresa, deberán recordar y unirse para luchar contra eso. Como veis, claramente influenciada por Pennywise y por Stephen King, pero con una bestial ambientación muy sorprendente, una muy buena puesta en escena, mucha oscuridad y un ritmo bastante vertiginoso que no se detiene desde que empieza. Sorpresón, recomendación extraña, pero creedme que se disfruta bastante. Nos vamos a la ciencia ficción, a los seres alienígenas, para recuperar una de las franquicias más importantes en esto, sobre todo en su primera parte. Independence Day nos traía a la Tierra una invasión extraterrestre protagonizada por unas entidades que ponen los pelos de punta, los cosechadores o harvesters, una raza con mente colmena, muy inteligentes y tecnológicamente increíblemente avanzados, una amenaza de proporciones universales que buscaba cosechar y destruir planetas para reabastecer sus naves, crecer y perfeccionar su tecnología. Y sí, hay uno de estos seres memorable, la reina, a la que podemos ver en Resurgence en todo su esplendor con un tamaño bestial y dantesco, la que ejerce el control total de su especie, manejando a su voluntad al resto, formada por 6 extremidades, 2 brazos y 4 piernas, algo que la hace parecer un insecto terrestre. Además, a diferencia de los harvesters normales, tiene una boca y cuerdas vocales visibles. Un pedazo de monstruo sencillamente increíble. Unos polis combatiendo contra algo sobrenatural captado con la cámara de vigilancia de sus trajes. Suena guay, ¿no? En resumen rápido, eso es Bodycam, donde Mary J. Blige y Nat Wolff protagonizan una nocturna aventura de terror con tintes dramáticos en los que 2 compañeros policías, una veterana que se reincorpora al curro después de haber vivido algo terrible y un joven novato se enfrentan a una jornada que va a ser de todo menos normal. Cuando les llega un aviso de que otro policía ha sufrido un brutal ataque, sumamente extraño, y se acercan a ayudarle y a averiguar qué ha pasado, se encuentran con algo que no tiene demasiado sentido y que se aleja de lo lógico. Una mezcla de géneros que funciona y que puede suponer una bocanada de aire fresco gracias a su argumento y a alguno de los giros que esperan en su avance. Es una de mis pelis de monstruos favorita, y diría que también de mis imprescindibles producidas en Corea del Sur. Bong Joon-ho, director de Parásitos o Memories of Murder, iba a inventarse una de las mejores cintas con criaturas terroríficas de todo el siglo XXI. The Host nos cuenta la historia de cómo una terrible bestia aparece en el río Han y siembra un caos absoluto por toda la ciudad de Seúl. Un ser consecuencia de un irresponsable acto con unos químicos y que, tras salir del agua, comienza a devorar todo lo que se encuentra a su paso. Sin saber muy bien por qué, esta secuestra a la hija de un kiosquero que vive a orillas del río. Sin conocer qué es ni cómo enfrentarse a eso, mientras se desata el caos por todo el lugar, hará todo por recuperarla. Una oscura historia con diferentes tonos y capas, como acostumbra el director coreano, y que tiene una de las escenas más angustiosas del cine de los últimos años cuando aparece en la ciudad la criatura. Peliculón, vamos, peliculón con todas las letras. Una de las antologías más interesantes y diferentes sin lugar a dudas de los últimos años, un viaje al pasado y directo a algunos cuentos clásicos de diferentes países y orígenes, largometraje orientado a introducir al público en leyendas y mitos del folclore más olvidado de distintos lugares. Field Guide to Evil cuenta con los nombres en la dirección de gente tan potente como Can Ebrenol, responsable de Baskin, o Severin Fiala y Verónica Franz de Goodnight Mommy, y Peter Strickland de Berberian Sound Studio o Infabric, entre otros, donde podemos movernos entre diferentes contextos, momentos históricos, mundos reales y otros de fantasía, en los que contemplar algunas historias que forman parte de la memoria y de la cultura popular del país del que se nos habla. Posesiones extrañas, entidades antropomórficas, vampiros, criaturas que sangran vino o pequeños desfigurados salidos del mismo infierno.
Algo irregular, pero sumamente intensa e interesante. Repito, peli episódica que se sale bastante de lo establecido en este tipo de producciones. Una mezcla de cosas que, al contrario de con alguna de las anteriores, esta vez, de prácticamente no esperarme gran cosa de ella, la sensación fue bastante positiva al terminarla. It Lives Inside nos cuenta algo conocido, una especie de maldición a romper por un grupo de personajes, pero con la característica de traernos un poco de la cultura india, dioses, creencias, mitos y sobre todo seres retorcidos y demonios. En concreto, uno que es encerrado en un bote de cristal y que escapa desatando un torbellino de crímenes alrededor de la joven protagonista. Un mal silencioso que al principio no vemos y que según va creciendo y haciéndose fuerte, más presente se hace, consiguiendo materializarse ante los ojos de todo el que empieza a creer en él. Una entidad maligna y monstruosa difícil de detener, con un lore del que nos quedamos con ganas de saber más, porque aunque tiende a volverse también un poco convencional, se agradece y mucho la bocanada de aire fresco en un argumento tan lleno de clichés. Y sí, merece la pena esperar casi hasta el final de la película para conocer el diseño definitivo de la criatura. De corte muy independiente, llega la locura más espectacular de todo el vídeo, porque, a ver, como película, sí, no es gran cosa, pero, tanto por su ritmo como por su bruta mezcla de conceptos sobrenaturales que meten un saco de apenas hora y 20 minutos de duración, no creo que haya muchas más cosas como ella. Diría que ninguna. Tenemos wendigos, sí, muchos además, pero enfrentándose a otra criatura mítica del bosque. Dawn of the Beast nos mete en un grupo de jóvenes de viaje en busca del famoso Bigfoot intentando dar con él, pero allí lo peor no va a ser el peludo monstruo. Parece que un espíritu de ojos brillantes reina en la oscuridad en busca de ánimas para alimentarse. Cuando una de las protagonistas es poseída por esta entidad, empieza un juego sin salida donde la muerte se materializa en un grupo de criaturas hambrientas y de aspecto perturbador. El wendigo contra el Bigfoot, ¿qué más necesitamos? Mira que es curiosa la filmografía del director de la cinta que tenéis delante, ¿eh? Eduardo Sánchez, que junto a Daniel Myrick creó el proyecto de la Bruja de Blair, aquí en una cinta peculiar e interesante abandonaba el found footage de su ópera prima Odyssey Est y se lanzaba a una especie de slasher con criatura desconocida de por medio. Alterado. Una serie B por la evidente falta de presupuesto de comienzos de los 2000, pero que a pesar de ello sabe funcionar a nivel de ritmo, de efectos y que mezcla de manera también muy curiosa la ciencia ficción con el terror. Porque sí, la criatura antagonista tiene un origen que no os desvelaré para si os apetece la descubráis si no la habéis visto, y que cuenta como novedad con su extraño argumento, yendo por un lado de venganza contra unas presencias sobrenaturales. Buena tensión, buen gore, cuidada ambientación y la cual recomiendo sobre todo por ser algo bastante diferente a lo que podemos encontrar en las temáticas que toca. Imagino que la conocíais, ¿la recordáis? A comienzos de los 2000 esta película recuerdo lo petó bastante en los cines, compartiendo año con otra del estilo y con la misma localización como La Extraordinaria de Descent. La que estáis viendo en pantalla tenía un grupo de exploradores luchando por sus vidas en unas cuevas recién descubiertas donde parece habitaba algo aún desconocido. The Cave o La Caverna Maldita nos presentaba a un grupo de expertos submarinistas y de espeleólogos dispuestos a adentrarse en lo que parece un lugar con su propio ecosistema lleno de misterios que podrían cambiar la historia de la biología. Obviamente, lo que va a pasar es que se van a encontrar con algo bastante chungo. Unas criaturas aladas que se preguntan, a ver quién nos ha llamado a vosotros para venir aquí a tocarnos los huevos. Aunque el film es muy de comienzos de milenio con todo lo que eso conlleva, su tramo final merece la pena para poder ver esos pedazos de bichos en acción mejorando todo lo anterior. De hecho, todo el film es una especie de antesala para disfrutar del festín monstruoso de su último tramo. Es la más rara en cuanto a la idea que lanza al principio, un glaciar que sangra. Sí, un líquido rojo que empieza a supurar de la ladera helada y que es una señal de que todo está a punto de cambiar para siempre. Blood Glacier. Lo que esconde ese singular fenómeno en los Alpes es una sustancia biológica capaz de alterar el ADN de cualquier especie. Ya imaginamos lo que va a suceder. Empiezan las mutaciones y aberraciones de las criaturas de la zona.
Si por algo destaca la peli austríaca es por el uso de efectos prácticos casi en su totalidad y su visceralidad. En ese sentido, sí pareciéndose un poco a The Thing, argumento aparte, con también algo de influencia de la primera Alien del 79, un cóctel que, lejos de ambas, claro, regala terror en la nieve homenajeando a las dos y siendo efectiva como lo que es. Segundo trabajo de Marvin Crane después de Siege of the Dead, que recomendamos en el último vídeo sobre zombies, el cual años después dirigiría la miniserie alemana Freud de Netflix. Pero bueno, en resumen, humanos refugiándose de monstruos en el interior de una base encerrada en el hielo. Lo que hemos venido a ver en este vídeo, vamos. Paranormal Demons. Un grupo de amigos se topa con un clip en internet donde se ve cómo la cámara capta la presencia de fenómenos paranormales extraños bastante claros. Armados con varios dispositivos de grabación, deciden viajar hasta el mismo lugar del vídeo para conseguir ellos mismos también captar lo sobrenatural y ser testigos de ello. Lo que habita allí es bastante más aterrador e inesperado que un simple poltergeist. Una entidad de pesadilla va a convertirlo todo en una experiencia mortal. Película cámara en mano bastante convencional, localización incluida, pero que guarda un enemigo que se aleja de lo establecido de lo que podemos esperar. Retornando un poco a la sinopsis de la película anterior, la de esa especie de ser demoníaco, pero con algún que otro giro interesante que le aporta capas diferentes, llega Slumber, protagonizada por Maggie Q, una doctora experta en trastornos del sueño que da con un caso de lo más particular. Una familia acude a ella pidiéndole ayuda porque su hijo pequeño sufre de unos terrores mientras duerme que le están haciendo no descansar y sentir pavor cada vez que se va a la cama. Aunque al principio cree que todo es cuestión de método y que vencer los miedos y la obsesión a que las pesadillas ocurran es el remedio al que hay que llegar, con el paso de la investigación se da cuenta de que hay algo más, algo que no está ni en los sueños ni en la mente del chaval, y es que no solo él es el que sufre cosas raras por la noche, el resto de su familia también tiene episodios de lo más extraordinarios. Cuando se quiere dar cuenta, la protagonista ya está metida en una espiral maligna terrorífica y difícil de contrarrestar. A pesar de que tristemente a mitad del film se desinfla un poco, dentro de esta temática es de lo más interesante que podemos ver, con algunas escenas muy potentes a nivel de terror. Una película algo olvidada y que a pesar de su tono juvenil tiene ideas turbias y un rollo tétrico muy especial es la singular El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, con la siempre genial Eva Green, basada en la novela de Ransom Riggs y dirigida por Tim Burton, donde un chaval acaba llegando a ese lugar de acogida tras un suceso familiar terrible y queriendo profundizar en las historias locas que contaba su abuelo. Una peli con mucho encanto y que sí, tiene un monstruo genial, una mezcla entre Slenderman y un montón de cosas más. Los huecos o Hologhast, una especie de criaturas extrañas que surgieron tras un experimento en el que un grupo de personas intentaban lograr la inmortalidad. En lugar de eso, consiguieron transformarse en estas cosas escalofriantes sin otro objetivo que alimentarse de almas, siendo invisibles para los humanos normales. Una vez consumen las necesarias, se transforman en Wights, la evolución natural de estos y que son los verdaderos antagonistas de la historia. Tienen un lore muy interesante. Una pareja de ciudad mudándose a un pueblo en el que no parecen bienvenidos, nunca mejor dicho, es algo que hemos visto alguna que otra vez en el terror. Pero que yo sepa, en ninguna les esperaban los monstruos que aquí, y no solo hablo de los habitantes del lugar. Unwelcome nos lleva junto a dos personajes que después de sufrir un fuerte suceso en la casa en la que vivían, en Londres, se mudan a un escondido y recóndito pueblo irlandés, a una casa que acaban de heredar de la tía de la joven, por cierto embarazada. Enseguida se dan cuenta de que los vecinos son de todo menos normales, entre comillas, los cuales les dan una bienvenida un poco rara. Pero lo raro no se va a quedar ahí, son advertidos de la presencia de algo que habita en el bosque y con lo que la difunta dueña anterior de la casa tenía que lidiar, siempre dejándoles algo de comida, haciendo una especie de pacto. La elección de la familia equivocada para realizar ciertas reformas en su nuevo hogar, unido a la enigmática aparición de las criaturas mágicas, van a hacer estallarlo todo. Gamberra, divertida, muy salvaje, loquísima totalmente en su media hora final, estéticamente maravillosa y colorida, un largometraje bastante especial con unos pequeños seres extremadamente violentos. La idea de un niño con amigo imaginario en el cine de terror se ha explotado demasiado, todos estaremos de acuerdo.
pero lo que pocas han hecho es hacer que ese personaje sea un monstruo tan aterrador como el de Z, la cinta canadiense de Brandon Christensen, director de Stillborn o Superhost, y que aquí, mezclando un poco cosas de varios sitios, consigue una muy efectiva y divertida película de horror con una criatura terrorífica de por medio. Un chaval de 8 años empieza a tener una relación con algo que solo ve él, un amigo fruto de su mente, y que a pesar de que todo empieza medianamente normal, toda la familia acaba viéndose alterada por esa presencia, esa cosa que creían solo existía en la cabeza del pequeño. Sobre todo cuando los juegos de este con él cada vez se tornan más raros y perturbadores. ¿Cómo escapar de algo que no terminas de creer? De algo invisible. A pesar de su argumento genérico, merece la pena darle una oportunidad. Sorprende en los momentos de tensión, en su ritmo elevado y ágil y en el cariño bárbaro que pone en las escenas donde quiere hacérnoslo pasar mal. Los fans del terror no nos arrepentiremos de conocer a Z. Tenía muchas ganas de que se estrenase la adaptación de la novela de Norman Patridge más halloweeniana, una peli que llevaba anunciada prácticamente 2 años y por fin aquí está. Y aunque el resultado es totalmente irregular, película que tiene cosas buenas y otras no tan buenas, algunas que me han gustado y otras que para nada, Dark Harvest es una monster movie de historia extraña y con un estilo inesperado para lo que nos viene a contar. Un pequeño pueblo estadounidense en los años 60 vive atemorizado cada año por la aparición, el renacimiento de un monstruo temible que despierta la noche de Halloween, Jack Dientes de Sierra. Para hacerle frente, los adolescentes de la localidad son encerrados durante 3 días antes de la fecha en su cuarto a modo de cárcel, siendo liberados para ir sin control a cazar a la bestia sobrenatural. Una especie de La Purga, pero para dar muerte al ser de entre los maizales. Peli difícil de catalogar, quizás con un tono en el que no acabas de ubicarte, pero con un gore y un salvajismo que hace que lo demás sea algo menor. Kieran Foy, cineasta que a lo mejor de nombre no suena demasiado, su primer largometraje, le valió como billete para irse a comenzar en la dirección de pelis de producción norteamericana como Sinister 2, Eli o algún episodio de La Maldición de Bly Manor de Flanagan. Y la verdad es que esta, su ópera prima, es sin lugar a dudas el mejor trabajo que ha realizado hasta la fecha. Citadel. Una de esas joyas irlandesas que no abundan, pero que conforman un abanico dentro del género muy interesante en los últimos años. Se nos cuenta la historia de Tommy, su protagonista, un joven que después de ser testigo de cómo un grupo de maleantes acaban con la vida de su mujer embarazada, empieza así de hardcore, todo a su alrededor se desmorona y se hunde en la más absoluta oscuridad. Además de eso, Tommy desarrolla un miedo atroz a todo lo que le rodea, convencido de que todavía es perseguido por los criminales que buscan acabar también con él. Pero no estará solo, ya que cuidando de la hija que su mujer llevaba dentro y que sobrevivió al ataque, intentará seguir en pie y protegerla en una ciudad hostil, mientras es atacado por algo que no sabemos si es real o está en la mente del prota. Pero es aterrador y monstruoso. Una de las mejores películas de los últimos años en las que viajar a un pasado lleno de maldiciones, brujas, entidades malignas, magia negra y por supuesto criaturas monstruosas. The Cursed o Eighth for a Silver nos hace trasladarnos al siglo XIX, donde una presencia que parece animal está causando estragos en una pequeña aldea. Cuando un investigador llega para intentar averiguar qué está sucediendo y encontrar a la posible bestia, se da cuenta de que lo que se esconde detrás es mucho más complejo y enrevesado de la idea de una criatura hambrienta sin más. Peliculón con mucho encanto, atmósfera cerrada e inmersiva, clima de terror gótico brillantemente conseguido y muchas sorpresas durante un desarrollo en el que todo termina siendo como no parecía al principio. Una actualización de un monstruo mítico desde una perspectiva salvaje y muy diferente. Un pequeño y maravilloso microuniverso en el que perderse durante 2 horas. Otra saga u otro universo del que se podrían sacar varios vídeos con sus criaturas y monstruos. Hellboy es una locura en cuanto a esto, y de las manos de Guillermo del Toro, sus 2 primeras entregas, podríamos decir que las buenas, adquirieron una magia especial con el diseño de algunos de sus protagonistas y también antagonistas.
pero si hay uno que recuerdo que tiene el aspecto más creepy de todos y que además maneja una personalidad única y un poder importante, es el inolvidable Ángel de la Muerte, la personificación de la muerte personal de Hellboy. Con los ojos en sus alas, de cuerpo y rostro cadavérico y enigmático, viene a ser una entidad siempre pendiente de la posible desaparición del héroe semidemonio, donde en la parte 2, al final, se nos muestra para salvar la vida de este después de que Liz elija vivir con él, a pesar de las posibles fatales consecuencias. Un diseño que el bueno de Del Toro volvería a utilizar en concepto para el otro Ángel de la Muerte de su filmografía, el de Pinocho. Saltamos a otro estreno bastante más orientado al gran público, con una revisión del también, a su manera, ícono y personaje de la cultura popular explotado en el género hasta la saciedad, con múltiples nombres y versiones, y que aquí, a nivel de diseño, es de lo más destacable que se ha hecho con él. The Boogeyman, basado en el relato de Stephen King, es la típica película a la que llamamos palomitera, con lo bueno y lo malo que puede llevar ese adjetivo. La ves, la pasas bien, termina y bueno, a otra cosa. Muy buen ritmo, muy dinámica, muy entretenida, pero sin arriesgar en absoluto en factores que deja abiertos y como pendientes, con unos personajes que daban más de sí. Digamos que más de lo mismo, sí, pero a su forma efectiva, totalmente consciente de lo que pretende ser y funcional al 100%, ganando puntos sobre todo si hablamos del ser en cuestión, su forma, su rostro, su cuerpo, su significado y lo terrorífico que puede llegar a resultar en algunas escenas, donde cada aparición sube de nivel el largometraje. ¿Qué os pareció esta nueva mirada del mito? La producción finlandesa de Monstruo Indescriptible. Hatching, una niña decide quedarse con un huevo extraño que se encuentra en mitad del bosque para mantenerlo caliente. Pero lo que va a salir de ahí es increíble. La pequeña, una gimnasta con una familia que parece idílica pero que está totalmente rota por todos los lados, intentará ocultar su nueva mascota. Y no quiero contaros mucho más. Incluso os diría que evitarais trailers y sinopsis, porque Hatching nos habla de muchas cosas, siendo una metáfora constante que explora mitos muy interesantes de manera visceral y macabra. Una sorpresa con momentos de todo tipo, terrorífica, con criatura demencial y creepy a más no poder, y un trasfondo perturbador de verdad. Recomendadísima. ¿Qué sería de un vídeo sobre monstruos sin mencionar alguno que aparezca en una de las localizaciones más explotadas y también más interesantes? El bosque. Un poco también sin inventar demasiado nuevo, pero dando lo que esperamos en ella. Carnifex nos actualiza una leyenda mítica y conocida por todo el mundo, esta vez algo diferente en aspecto y comportamiento, pero igual o más temible que en otras producciones. 3 compañeros equipados con sus cámaras van a documentar una extensa zona rural en los bosques australianos después de unos horribles incendios, y así analizar y ver la evolución de la fauna del lugar. La historia está en que justo donde han ido a parar corresponde a un área muy específica, donde sin saberlo, según va oscureciendo, vive algo más. Empiezan a sentir que tienen algo entre los árboles que no es exactamente un animal como otro cualquiera y que les va acercando y rodeando cada vez más. Peli que, a pesar de tener un presupuesto muy ajustado, da lo que imaginamos antes de darle al play, muy correcta en todos sus apartados, un bicho que cuando aparece no desentona con el conjunto y con un mensaje muy necesario. Sin duda, una de las criaturas que en su momento más me impresionó y que colocó a la película en una de mis favoritas de mi juventud y de mi infancia, se podría decir, gracias a ella. Aunque con el paso de los años me he dado cuenta de que el film realmente no es para tanto, ni muchísimo menos, es más bien, sí, cutrecillo. Pero el diseño de su monstruo, el reclamo principal de la película, me sigue pareciendo muy notable. Minotaur, o como se llamó por aquí, la leyenda del Minotauro, con un jovencísimo Tom Hardy como curiosidad en el papel protagonista, es una producción de bajo presupuesto que se desarrolla en el laberinto de la mitológica bestia. Con una historia interesante de la que parte llena de leyendas acerca de la criatura, su desarrollo y situaciones no explotan del todo bien la idea inicial y lo que prometían sus imágenes y trailers. Aún así, de las pocas cintas donde el Minotauro aparece y se habla de él, siendo aquí un ser aterrador y cruel de aspecto grotesco, mezcla de CGI en sus planos largos y artesanales en los cortos. Posiblemente más por nostalgia que por calidad, sí, pero el bicharraco merece mucho la pena. Uno de los monstruos más míticos del folclore americano y que incluso en este canal le hicimos un vídeo hablando de algunas de sus apariciones, sobre todo centrándonos en su última y más conocida, Antlers. Pues hace un par de años le pudimos ver en una producción indie muy pequeña pero con un gran gusto sobre todo para abordarlo.
The Retreat mezcla la presencia del Wendigo, la famosa criatura del bosque, con un terror psicológico paranoico lleno de imágenes oníricas donde después de encontrarse con él, un excursionista comienza a sentir cosas extrañas y a tener alucinaciones, donde parece de alguna manera unido a él. Un largometraje de bajo presupuesto con muy buenas ideas y con una dirección interesante, por no hablar de los momentos en los que vemos al Wendigo o las escenas más surrealistas. La disfrutaréis sobre todo si os mola la criatura. Un hombre asegura que en el bosque próximo a su casa habita un monstruo gigante. Asegura haberlo visto, que se le escucha y no duda de su existencia. Así que un joven con un podcast sobre gente peculiar viaja para conocerle, entrevistarle y descubrir si lo que dice es verdad. All Eyes nos mete en medio de los dos, una película con un rollo intimista muy diferente a cualquier cosa que he visto últimamente, donde se nos habla de muchas más cosas que de la existencia de esa posible criatura. No sabemos al principio hacia dónde vamos a ir, qué nos va a contar, qué caminos va a tomar su argumento, pero resulta muy satisfactorio. Los personajes muy diferentes entre sí, obligados a entenderse, bien escritos, desarrollados, con ese misterio y amenaza como telón de fondo que acaba desencadenándose para mejorar aún más todo lo visto. Sin dejar de ser más un drama orientado al terror, su originalidad resulta uno de sus mayores puntos a favor, una demostración de cine independiente que sabe lo que quiere hacer sin necesidad de efectos especiales desproporcionados que te sacan de la peli. Al revés, cuando se pone espectacular, consigue resultar atractiva de igual manera. Volvemos a un escenario helado y a lo que se esconde en su interior, pero esta vez no exactamente debajo del agua, pero sí debajo del hielo, concretamente a una base oculta que tiene misterios que estaban mejor ahí enterrados. Super Deep es una producción rusa que nos sitúa en la década de los 80, en el Ártico, en una instalación soviética situada a 12 kilómetros de profundidad. Poco después de haber sido inaugurada, ese lugar que pretendía ser una base para el descubrimiento del interior de la corteza terrestre iba a presenciar la aparición de algo que puede poner en peligro la propia vida en el planeta. Cuando un grupo especial desciende a investigar qué sucedió tras un extraño acontecimiento que obligó desde dentro a clausurar el lugar, empieza la fiesta. Aunque tiene claras sus referencias, influencias y a las pelis que homenajea, creo que todos ya sabéis cuáles son viendo las imágenes, esa mezcla de body horror, criaturas sobrenatural y parásita y su evolución por los lugares habituales del género resulta satisfactoria gracias a un notable apartado técnico y una especie de virus que tiene algo diferencial. Antes mencionábamos cómo muchas veces los monstruos son capaces de nacer de los sentimientos, del dolor y de las emociones de los personajes protagonistas. Y cuando esa metáfora se hace realidad y se traslada a la pantalla de la manera correcta, salen films tan interesantes y recomendables como Slapface. Un niño que vive con su hermano y que intenta superar la muerte de su madre, mientras en el instituto, pues tampoco las cosas le van muy bien, encuentra en un edificio abandonado en mitad del bosque algo aterrador, sobrenatural, algo que vive ahí y donde encontrará una especie de refugio. Quizás entablar cierta amistad con esa especie de criatura puede ayudarle a superar sus miedos y hallar algo de luz en la oscuridad que le envuelve. O puede que las cosas se tuerzan más todavía y todo estalle de maneras impredecibles. Peli que mezcla terror y drama de manera magistral y que con muy poco cuenta una historia llena de fuerza. La extraña forma verde y siniestra antagonista de la producción norteamericana Pollen. Una representación física y amenazante que acecha a una protagonista a la que un suceso difícil de asimilar y capaz de destruirlo todo trae consigo lo que estáis viendo en pantalla, una manifestación de los temores y traumas surgidos en una vida que tardará en volver a ser la que era. En forma de drama de terror de pocos personajes, guión muy corto y con una idea no demasiado original, Pollen sabe cómo resultar interesante gracias a la criatura indescriptible e inseparable y siempre presente en su desarrollo algo vacío y donde su metafórico contexto intenta ser el motor principal, un ser extraño y atípico que resulta potente en cuanto a significado y a cómo actúa. Aunque El Señor de los Anillos daría para un largo vídeo con las criaturas más aterradoras e increíbles, que la verdad no estaría mal hacerlo, hoy quería acordarme en este vídeo de alguien o algo que solo sale unos pocos minutos dentro de la trilogía y que simplifica en pocas líneas de diálogo el mal, la destrucción y esa oscuridad casi invisible y latente que baña la Tierra Media gracias al villano principal. Sí, la boca de Sauron es algo complejo y extraño que aparece en solo una escena, de además la versión extendida del retorno
retorno del rey, uno de los seres más misteriosos de la obra de Tolkien y con el que sobrevuelan varias teorías, lo que le convierte en algo todavía más especial. Boca de Sauron era un lugarteniente malvado y cruel que acabó siendo una de las manos derechas del propio Señor Oscuro. Se le acusa de haber sido el principal torturador de Gollum antes de que éste pronunciase las míticas palabras comarca y bolsón, que hizo enviar a los Nazgûl hacia el norte, alguien atado a Sauron, unido, físicamente ejecutor de su presencia. Alguien aterrador y del que nos quedamos con ganas de más. No estáis preparados, igual que yo tampoco lo estaba antes de verla, para conocer la ira de olla que desde China llegaba en 2020 en forma de Monster Movie, un país que en los últimos años ha lanzado varias pelis de este estilo a través de Youku, un servicio de vídeo bajo demanda de allí, donde las criaturas CGI gigantescas son las reinas. Quizás algún día hagamos algún vídeo para hablar de ellas porque son muy curiosas. La que hoy nos ocupa puede ser la mejor, al menos de las que yo he visto, una mezcla de géneros que definiría como aventura de terror épica y tan surrealista como divertida. Snow Monster, una especie de yeti del tamaño de King Kong esperando en la nieve y atacando al grupo de personajes protagonista. Un intento por descubrir algo inaudito que termina realmente mal. Y lo mejor es que ese yeti colosal no está solo y harán acto de aparición muchas criaturas que salen de debajo del agua congelada. Acción, momentos impactantes, todo muy frenético y muy dinámico, da lo que promete y es capaz de resultar disfrutona a pesar de las ideas locas que encontramos. Su título no engaña y directamente nos dice qué vamos a encontrar. Ambientada en los años 60, se nos cuenta la típica historia de familia mudándose a un nuevo hogar, en esta ocasión madre e hijo. Christina Ricci protagoniza un cuento sobrenatural donde al principio no sabemos si estamos ante algún tipo de espíritu o de demonio y lo que se esconde es otra cosa muy diferente. Huyendo de un hombre abusador intentando comenzar de cero, van a tener que enfrentarse a otro tipo de miedo con el que no contaban. Un poco de Babadook, un poco de Poltergeist, un efectivo largometraje que funciona bien y que a pesar de que su planteamiento nos suene, su desarrollo es algo más imprevisible e interesante para el espectador. Y por supuesto, su enemigo pesadillesco, que poco a poco se va haciendo notar y apareciendo más y más, está potente. Si sois fans de este tipo de films, le sacaréis jugo seguro. Si os gustó hace unos años la triste y terrorífica Dark Song, de la que hemos hablado varias veces por aquí, encontraréis algunos puntos en común en la también gris y turbia From Black. Rituales y misterios terribles en un largometraje que cuece a fuego lento su trama, en la que una mujer totalmente rota y en desintoxicación después de la desaparición de su hijo pequeño, de la cual se siente responsable y culpable, va a tener la posibilidad de encontrar respuestas y también encontrar la verdad detrás del terrible suceso que la ha hecho hundirse en ese pozo sin escapatoria. Pero para ello tendrá que realizar una especie de pacto y de ceremonia con la que abrir una ventana a otro lado maligno y perturbador. Reservándose también lo mejor para el final, estamos ante un drama de terror con un aura de inquietud permanente y que, como os he dicho, aunque con argumento distinto, recuerda enormemente a Dark Song en su nudo. Película de ritmo muy tranquilo que se toma su tiempo en dibujar ese deprimente escenario y a sus personajes, pero guardando en la recámara un final tremendo. Mola un montón conocer criaturas, demonios o espíritus ancestrales de otras culturas. Este es un claro ejemplo de ello y donde lo más interesante es ese monstruo desconocido del folclore indonesio despiadado y difícil de detener. Lampor es una entidad del más allá que porta un ataúd y que se le relaciona siempre con grandes desastres y aquí una familia tendrá que hacerle frente al regresar a su pueblo natal, donde no son muy bien recibidos ni aceptados por los lugareños, ya que algo sucedió en el pasado en relación al aterrador ser que da nombre a la película y a ellos. Con esa cuidada estética y puesta en escena a la que nos tiene acostumbrados el país asiático, siempre violento y místico, el film, encontrándose lejos de las mejores producciones indonesias, sabe ofrecer buenos momentos de terror y un enemigo impredecible y con un interesante lore detrás. Si os mola empaparos de mitos e historias de otros lugares, Lampor es una curiosa oportunidad para ello. Volvemos a lo más gigante y asombroso para hablar de uno de los antagonistas más impresionantes a nivel visual que he visto en una pantalla de cine en los últimos años, porque Godzilla y el imaginario monstruoso de todas sus pelis es algo tremendo, pero en King of Monsters iba a aparecer para mí el ser más brutal de todas sus entregas.
el dragón de 3 cabezas Ghidorah, el principal villano del Monsterverse, más grande que Godzilla, con alas similares a las de un murciélago, el titán más peligroso de todos los aparecidos y con una inteligencia superior a lo normal, donde cada cabeza piensa de forma independiente y complementaria, con diferentes personalidades, demostrando un nivel de maldad especial y una capacidad de destrucción prácticamente imparable. Una locura de bicho que aparece en varias ocasiones, teniendo en King of Monsters su mayor protagonismo, aunque en Godzilla vs. Kong también podemos encontrarle, además de ser mencionado, ahora que lo pienso, en casi todas, un monstruo del que podríamos estar hablando durante varios vídeos por muchas de sus peculiaridades y de su lore. La peli que tenéis delante me aventuré a verla por curiosidad más que otra cosa, ya que su director es nada menos que Anthony Ferrante, que quizás así de primeras no suene, pero es el creador de Sharknado. ¿Qué esperar de Nyx, una propuesta de terror puro del creador de tal fumada? Pues el resultado sinceramente no está nada mal, porque a pesar de ser genérica por todos los lados, el film esconde un misterio potente y unos personajes inesperadamente interesantes, y es que es lo que menos te esperas, casi una peli de horror psicológico centrada en el drama y los miedos y los sentimientos de sus protas, con monstruo aterrador como telón de fondo. Con dos mitades muy diferenciadas, donde la segunda es la que más esperamos y donde el horror poco a poco va llegando. Puede recordar a Babadook o a películas similares, por haceros un símil rápido a términos argumentales. Tiene cosas mejorables, pero la verdad creo que merece la pena conocerla y echarle un vistazo. Puede ser la peli más floja de la trilogía de la que forma parte, concretamente la 3, y a pesar de ser para mí la menos estimulante y menos preferida de todas, Riddick de 2013, que ponía punto y aparte a las aventuras de Vin Diesel como ese cazarrecompensas capaz de ver en la oscuridad, nos propone en su inicio un solitario ejercicio de supervivencia por parte de este en un planeta abandonado y abrasado por el sol. Un lugar donde encontrar un depredador de aspecto infame y terrible, el llamado Moth Demon. Viviendo en el barro y escondidos en los charcos del desolado paraje, estas bestias alienígenas de aspecto similar a los escorpiones son tan agresivos y tan salvajes como su apariencia hace sospechar, convirtiéndolos en un enemigo difícil de eliminar, sobre todo cuando se mueven en grupo, carnívoros e imparables. Una criatura que a mí me gusta bastante a pesar de eso, de aparecer quizás en la peli más floja de su antihéroe protagonista. Quizás el hombre del saco más creepy que vayáis a ver jamás. Un diseño perturbador y que da bastante grima y que vive dentro de tu armario. Child Eater nos presenta la leyenda eterna de la criatura que se lleva a los niños que se portan mal. Pero creo que nunca la habíamos imaginado como se nos muestra aquí. Basada en un cortometraje previo de su propio director, conocemos a unos niños y a su niñera, los cuales deberán sobrevivir ante la presencia de algo que parecía imposible existiese, de algo que tan solo creemos cierto en el imaginario colectivo. La película en sí es bastante normalita, nada del otro mundo, pero sí que tiene algunas escenas bastante intensas, por supuesto las que están protagonizadas por el ser en cuestión. Una mezcla entre humano y monstruo que realmente da bastante mal rollo. Nos volvemos a perder en mitad del océano más frío y oscuro, esta vez junto a un grupo de biólogos que se encuentran con una forma de vida inesperada. Harbinger Dawn es una The Thing moderna de serie B que imita mucho de lo que hace especial a la inmortal cinta de Carpenter en algunos puntos, además de continuarla. Ahora después os cuento el porqué. Unos estudiantes que, investigando el comportamiento de las orcas y su cambio debido al calentamiento global, deciden alquilar un barco y lanzarse al océano, pero cuando se cruzan con un módulo soviético lleno de experimentos fallidos y mutaciones extremas, se lía y salir con vida va a ser complicado. La peli en sí misma realmente es una especie de secuela de la propia cosa del 82, ya que su director, Alec Gillis, iba a ser el responsable al principio de la precuela de The Thing, la de 2011, antes de que Universal prescindiera de él, lanzándose al Kickstarter para intentar llevar a cabo esta a su manera no oficial, por llamarlo de alguna forma. Su derroche de efectos prácticos y artesanales, buen ritmo, con un siempre genial Lance Henriksen, es una de esas que recomendar sí o sí, aún sabiendo que está lejos de lo que quiere ser. Este vídeo ha sido posible gracias a los bichos miembros del canal y a los bichos mecenas de Patreon. Os quiero un montón, gracias por seguir ahí y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.